Subir la clase. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que en la última de las clases habíamos visto el concepto de elasticidad de una función en un punto, que era una aplicación de derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo último que vimos? Chicos. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, lo último que vimos entonces fue eso, que lo que hacía este concepto de elasticidad, que en realidad era una forma de un cálculo, ¿sí? Que era este que está acá, que estoy señalando ahora, nos permitía calcular en forma aproximada cuánto variaba la función, es decir, o la imagen de la función, cuando x aumentaba en un 1%. ¿Sí? Ese era el concepto que hicimos cálculos exactos y después vimos que con el concepto de elasticidad daba casi lo mismo. Entonces yo acá les planteo tres ejemplos, digamos, donde yo acá tengo una función que es 3x cuadrado menos 10x y les pido, que calculemos la elasticidad cuando x es igual a 1. ¿Sí? Al lado tengo el mismo ejercicio, 3x cuadrado menos 10x, pero calcular la elasticidad cuando x es igual a 2. Y por último, un tercer ejercicio que es f de x igual a 1 sobre x cuadrado y les pido calcular la elasticidad. Vamos a resolver los tres y vamos a interpretar lo que obtenemos para ver la diferencia. ¿Sí? La fórmula para calcular la elasticidad de una función es esta. Es x, la variable, sobre la función por la derivada de la función. Eso es lo último que habíamos visto en la clase anterior. Y habíamos visto cómo se interpretaba, pero ahora vamos a ver. Vamos por la primera, ¿sí? Entonces, si yo tengo que calcular la elasticidad de esta función, 3x cuadrado menos 10x, cuando x es igual a 1, lo primero que tengo que hacer para usar esta fórmula es calcular la derivada, porque no la tengo. ¿Cuánto es la derivada de 3x cuadrado menos 10x? ¿Cuánto da la derivada? 6x menos 10. 6x menos 10, es esto que está acá, ¿sí? Bajo el exponente, lo multiplico por 3, 3 por 2, 6x, menos la derivada de 10x es 10. Entonces, reemplazo ya todo en la fórmula. X sobre f de x, en esta formulita que está acá, por la derivada. Reemplazo, me va a dar x sobre 3x cuadrado menos 10x, que es f de x, acá está, ¿sí? Por la derivada, que me había dado 6x menos 10. Esta es la fórmula de la elasticidad de esta función que está acá, ¿sí? Me da todo esto. Fíjense que me da una función, porque la puedo escribir, si quiero hacer distributiva, puedo escribirla de otra forma, pero me da en función de x, o sea, me da otra función. Entonces, calculo la elasticidad, o sea, todo cuando x es igual a 1, es decir, reemplazo en x por 1 y me da que la elasticidad de la función es 4 séptimos, ¿sí? ¿Entiende lo que hicimos? Entonces aplicamos esta fórmula para calcular la elasticidad de esta función y luego reemplazamos por x igual a 1. Vamos a hacer lo mismo con esta otra, que es la misma la función, pero ya no en x igual a 1, sino en x igual a 2. Calculo la derivada, que es la misma que la anterior, y reemplazo en la fórmula. ¿Sí? Cuando reemplazo me da todo esto que está acá, que es exactamente lo mismo que está acá, porque al ser la misma función tiene la misma derivada. Pero cuando reemplazo por x igual a 2, esto me da menos 1/2. ¿Sí? Bien, antes de seguir con la tercera, vamos a ver cómo interpretamos este 4 séptimos y este menos 1/2. Yo ya había dicho algo el otro día, cuando nos daba positivo qué significaba y cuando nos daba negativo qué significaba. Pero vamos a ver cómo la interpretamos. Vamos por la primera, ¿sí? Que nos dio 4 séptimos o 0,57 si hacemos la cuenta. Esto se interpreta de la siguiente manera. Cuando x es igual a 1 y aumenta en un 1%, la función, ¿sí?, aumenta aproximadamente en 4 séptimos por ciento o en 0,57%. ¿Se entiende? ¿Sí? Es la interpretación para todo concepto de elasticidad.
Cuando x varía en un 1%, ¿cuánto varía aproximadamente la función? Y fíjense que dijimos aumenta. ¿Por qué dije aumenta? ¿Por qué dije que la función aumenta en un 1%, en un 4/7% o en 0,57%? ¿Por qué pongo la palabra aumenta y no disminuye, por ejemplo? ¿Por qué poníamos aumenta? Porque es positiva. Porque nos había dado el signo positivo, ¿sí? Eso lo habíamos charlado muy rápidamente la clase anterior. Vamos a ver qué pasa cuando la misma función yo la calculo la elasticidad, pero en x igual a 2, ¿sí? Habíamos dicho que daba negativa. Entonces, cuando x es igual a 2 y aumenta en un 1%, la función, la misma, porque era la misma la que estábamos trabajando, disminuye aproximadamente en un 0,5% o 0,5%. ¿Sí? Entonces, cuando yo interpreto, que es una de las cosas que más me importan, no solo el cálculo, sino la interpretación, ¿para qué me sirve? Yo tengo que tener en cuenta no solo el valor que me dio la elasticidad, sino también el signo, ¿sí? Si es negativo, quiere decir que la función disminuye aproximadamente en ese valor, y si es positivo, que aumenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Vamos a ver el tercero de los ejemplos, que era 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan que si yo lo tengo que derivar, lo puedo derivar como un cociente o lo puedo escribir como x a la menos 2 y derivarlo como un exponente? A mí me resulta más fácil ese, lo hice así, pero ustedes pueden después comprobar haciendo la derivada del cociente. Tengo que aplicar la elasticidad, porque es lo que me piden. Entonces voy a encontrar primero la derivada, ¿sí? La derivada es bajo el menos 2 por x a la menos 3. Cuando tengo esto armado, reemplazo, ¿sí? Y me va a quedar x sobre la función, que es x a la menos 2, por la derivada, que es menos 2x a la menos 3. ¿Sí? Acá lo que hice fue reemplazar cada una, la x la dejé como estaba, la función por su correspondiente valor, ¿sí? Y la derivada por su correspondiente función derivada. Cuando yo trabajo con esto, fíjense que tengo el menos 2 por, ¿y acá qué hice? ¿Sí? Tengo la misma base y hice la cuenta de los exponentes, ¿se acuerdan? Producto y cocientes de igual base. Entonces puse x a la 1 menos 3 menos 2, ¿sí? Y esto me quedó menos 2 por x a la 0, que me quedó menos 2. O sea, la elasticidad es menos 2. ¿Qué diferencia hay entre esta elasticidad que me dio menos 2 cuando yo reemplacé sin ningún valor de x particular y estas que calculé acá? ¿Qué diferencia ven? Yo acá la x quedó elevada a la 0, por lo tanto es 1 y se fue. Entonces me dio que la elasticidad es menos 2. Sin embargo, acá me dio una función, igual que acá, que es la misma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia está en que acá la elasticidad me va a dar diferente para distintos valores de x. Si yo reemplazo x por 1, vimos que me dio 4 séptimos. Si reemplazo x por 2, me dio menos 1 medio. Y así, si yo reemplazo por distintos valores de x, el valor de la elasticidad va a ser diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a depender del valor de x, ¿sí? Que cuando aumenta en 1%, la función va a aumentar aproximadamente en diferentes valores dependiendo de ese valor de x. En esta función me da una constante, no me da una función. Acá la elasticidad es una función. Acá la elasticidad es siempre una constante, no va a depender del valor de x, ¿sí? Entonces, cuando yo la tengo que interpretar, que está acá, la elasticidad de la función es menos 2. No importa el valor de x. Fíjense que acá le ponía si x es igual a 1 y acá si x es igual a 2. Acá puse para todo x, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? La imagen de la función disminuye aproximadamente en un 2% cuando x aumenta en un 1%. No importa el valor de x, o para todo valor de x. ¿Se ve la diferencia entonces de cuando la elasticidad me da una función a cuando la elasticidad me da una constante?
Es lo mismo, pero en la interpretación yo no pongo el valor de x, porque esta es para todo x. Sin embargo, estos va variando de acuerdo al valor de x que yo reemplace. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Profe. El concepto de elasticidad... Profe. Sí. Sí. Tengo una duda. Sí. ¿Cómo hizo para cuando reemplazó en el último ejemplo después llegar al resultado? Porque Acá no no... veo bien. ¿Acá? ¿Donde estoy marcando En ahora? el- ¿Sí? sí, en ese. Sí, Bueno, ahí yo me acá quedé. tengo el menos 2, que lo puse adelante porque es una constante, menos 2, y después tengo la variable x, que la tengo x acá a la 1, acá x a la menos 2 y acá x a la menos 3. Esto es productos y cocientes de potencias de igual base, lo que vimos ya en el cuadernillo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo tengo, ¿qué hago con los exponentes? Si yo tengo acá la, acá la x, la x del numerador quiero marcar nada más, bueno, no puedo. La x del numerador, x por x a la menos 3, por ejemplo. ¿Qué hago con los exponentes? ¿Qué se hacía con los exponentes, los mismos los exponentes de potencias de igual base? ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Se restaban? No, se suman. Los que están, cuando están multiplicando se suman y cuando están dividiendo se restan, ¿sí? Y eso es lo que hice acá. Me queda, esta es x a la 1, ¿sí? Por x a la menos 3, o sea, le pongo el signo, sería 1 más menos 3, que queda menos 3. Y le resto el exponente que está dividiendo, menos 2, ¿sí? Entonces lo que hice ahí fue eso, ¿está bien? Si no me acuerdo de eso, a repasar para atrás, porque acuérdense, chicos, que matemática tiene esto, ¿sí? Yo lo que vi no lo puedo olvidar, sigo sumándolo como parte de un ejercicio. Entonces lo que me quedó después es 1 menos 3 más 2, eso me da 0. Al quedar x a la 0, x a la 0 es 1. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, como Sí, les profesora. decía... Bien, gracias. Como les decía recién, la elasticidad, el concepto de elasticidad matemáticamente no tiene demasiado uso, ¿sí? Así como lo vimos recién. O sea, a lo sumo vamos a ver encontrar el valor e interpretarlo. Pero sí tiene una aplicación interesante, que es cuando hacemos la elasticidad de funciones aplicadas a las ciencias económicas y trabajamos con la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que era la función de demanda? Hola, ¿qué era una función de demanda? Gente, ¿estamos o me fui? ¿Qué era una función de demanda? ¿Me escuchan? Era la función donde se visualizaba cuánto demandaban a determinado precio, las cantidades Sí, que pero se demandaban. exactamente, en la función de demanda teníamos una relación entre el precio y la cantidad demandada, ¿sí? Entonces la cantidad demandada dependía del precio. Pero ¿qué particularidad tenía para hacer una demanda? Tenía pendiente negativa. Eso sí era una recta. En general, ¿qué significa para una recta tener pendiente negativa? Que la recta es ¿cómo? Que la función decrece. Exactamente, ¿sí? Las funciones de demanda son decrecientes en particular. ¿Cuáles eran las crecientes? También en economía, funciones económicas. La de oferta. Exactamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la elasticidad precio de la demanda, es decir, de funciones decrecientes, ¿sí? Entonces, en este aspecto, fíjense que dice acá, la elasticidad de la demanda es una forma en que los economistas miden cómo un cambio en el precio de un determinado producto afecta la cantidad demandada. Esto es, la elasticidad de la demanda nos muestra la respuesta del consumidor frente a los cambios del precio. Es decir, si aumenta o disminuye el consumo, es decir, la cantidad demandada,
cuando hay un cambio de precio. ¿Se entiende? Por eso se define como generalmente, así como cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. ¿Se entiende? Eso es lo que en forma informal calcula la elasticidad precio de la demanda. Entonces, la elasticidad precio de la demanda la vamos a definir similar a lo que definíamos la elasticidad matemática, que era x sobre la función por la derivada de la función. Acá, si la demanda está expresada en función de su precio, como lo marco acá, ¿lo ven marcado? La elasticidad de la demanda va a ser el precio, que es la variable, sobre la función de demanda por la derivada de la función de demanda, ¿sí? Es casi igual a la elasticidad de una función cuando trabajamos con funciones matemáticas, es decir, con x y f de x. ¿Qué le ven de distinto a esta, aunque esta está escrita en precio y cantidad y está en variable x y función imagen f de x? ¿Qué cosa tiene esta que no tiene aquella? Tiene un menos adelante. Exactamente, tiene un menos acá adelante, ¿sí? Ese menos de ahí adelante, voy a cambiar de hoja y vamos a ver si la ven, díganme si lo ven, el cambio. Ese menos solamente está para que nos dé un valor positivo, porque el menos aparece porque como la demanda es decreciente, como dijimos recién, la derivada me va a dar negativo. Entonces, para que siempre que calculemos una demanda nos dé positivo el valor, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que ante un aumento en el precio de un 1%, como lo vamos a interpretar ahora, la demanda va a disminuir, ¿sí? Ya lo sabemos. Esto es una convención que se usa en los libros. En algunos, en lugar del signo negativo, aparece el valor absoluto, ¿sí? Como para que tengamos la elasticidad de la demanda con un valor positivo. Aunque ya sabemos que la elasticidad de la demanda nos va a indicar porcentualmente cuánto va a disminuir la cantidad demandada ante un aumento del 1% en el precio. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Lo están viendo, chicos, esta nueva hoja que puse? Sí, profe. Bien, gracias. Vamos a ver un ejemplo que siempre es más fácil empezar por el ejemplo y después volver a leer la teoría o volver a ver el video, si quieren ustedes, para entender el tema, ¿sí? Fíjense que yo tengo la función de demanda, ¿sí? Es esta que está acá, ¿la ven? Es 2 sobre p al cubo. Y me dicen que tengo que encontrar la demanda, precio e interpretar. La primera de las preguntas que le hago ¿es esta una función de demanda? La que está subrayada ahí, 2 sobre p al cubo, ¿es una función de demanda? ¿Será una función de demanda? Bueno, sí, es una función de demanda porque esta es una función que va a tener una forma decreciente. A medida que p aumenta, este valor me va a dar negativo. Por lo tanto, va a ser decreciente y va a ser una función de demanda. No nos olvidemos de lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, la elasticidad de la demanda va a ser el menos que apareció, como les dije yo, solamente para que nos dé un valor positivo la demanda, pero sabiendo que lo vamos a interpretar como que la cantidad demandada disminuye cuando el precio aumenta. Entonces pongo P sobre la función es esta que está acá, 2 sobre P al cubo, y calculen ustedes la derivada de esta función. ¿Cuánto daría la derivada? Ahí está calculada, pero yo quiero que la calculen ustedes. 2 sobre P al cubo derivado. ¿Cuánto daría? Agarren papel y lápiz, les doy un ratito. 2 sobre P al cubo, a ver si les da lo que yo puse ahí. Pueden hacerla como la derivada de un cociente o como 2 por P a la menos 3. Cualquiera de las dos estaría bien.
Sí, profe, me dio igual. Bien. A ver, ¿alguien más? Así seguimos, después lo comprueban ustedes, ¿sí? Sí, a mí también, profe. Bien, perfecto. Dale. Bueno, cuando yo acá trabajo con esto, ¿sí? Me va a quedar P por P al cubo sobre 2, ¿sí? Sobre 6 por P a la cuarta, y hago todas las cuentas. Acá no lo hice porque es muy parecido a la del X anterior. Lo que más me importa a mí es que tengo menos por menos y me da más, ¿sí? Simplificando todo esto me queda que la elasticidad de la demanda es 3. Otra vez acá me dio una constante, es decir, que la elasticidad acá de la demanda no va a depender del precio. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Para cualquier valor de precio, si aumenta en un 1%, la demanda decrecerá aproximadamente en un 3%. ¿Sí? Fíjense que a pesar de que me dio positiva por esta convención de cambiarle el signo, yo sé que cuando el precio aumenta, la demanda siempre va a decrecer, porque dijimos que era la demanda una función decreciente, ¿sí? Entonces, siempre voy a poner decrecerá o decrece, ¿sí? Y veamos otro ejemplo. La demanda para un determinado artículo en condiciones del mercado es Q de P, Q en función de P, igual a menos 2P más 10. Hallar la elasticidad e interpretar el resultado para P sub 0 igual a 3. Otra vez, la primera pregunta que hago ¿es esa una función de demanda? ¿Podría ser una función de demanda? ¿Sí o no? ¿Y Sí, por qué? profe. Sí, muy bien. ¿Por qué? Esa es fácil. ¿Por qué? Porque es decreciente. Por su Exactamente. pendiente. Es una recta con pendiente negativa, o sea, es decreciente. Entonces, sí es una función de demanda, ¿sí? Y yo tengo que calcular la elasticidad y después calcularla cuando P sub 0 es igual a 3, o sea, para un valor particular de precio. Entonces, bueno, vuelvo a poner la fórmula, pongo el menos este que está acá solamente, como les digo yo, para que me dé un valor positivo cuando termine de calcular. Pongo la variable precio sobre la cantidad por la derivada, ¿sí? Bien. Bueno, acá no iría, elasticidad de demanda, pero no está mal tampoco. Entonces, reemplazo precio sobre la función, que era menos 2P más 10, por la derivada. ¿La derivada de esto cuánto da? La derivada de Q de P igual a menos 2P más 10. Menos 2. Menos 2, ¿sí? Porque la derivada de menos 2P es menos 2 y la derivada de 10, que es una constante, es 0, ¿sí? Fíjense que acá otra vez el menos con el menos queda más. Bueno, y lo escribí así. 2P, puse este 2 acá, sobre menos 2P más 10. ¿Ven? Otra vez, esta elasticidad me da en función de la variable precio. Sin embargo, esta me dio una constante, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso de esta función, ¿sí?, la variación va a ser siempre la misma, no importa cuál es el valor del precio que estemos considerando. Sin embargo, acá, en esta función, la variación va a depender del precio, ¿sí? En particular, si reemplazamos por P igual a 3, me da 1,5, ¿sí? Lo que hice fue reemplazar acá por P igual a 3. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Cuando P sub 0 es igual a 3 y aumenta en un 1%, la cantidad demandada decrecerá aproximadamente en 1,5%. ¿Sí? ¿Se entiende? Son los cálculos de los ejercicios que van a hacer en las clases prácticas, ¿sí? Y ahora viene algo que es un poco la clasificación de la demanda, ¿sí? Y esto sí creo que lo han visto. Demanda elástica, inelástica o unitaria. Lo vieron en economía, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, esto se ha visto, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor, ¿sí?, si es mayor que 1, menor que 1 o igual a 1, las vamos a clasificar. Esto es una clasificación, ¿sí? Lo que hicimos en estos ejercicios fue calcular e interpretarla. Cuando se les pide clasificarla es fijarse si nos da mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. ¿Y qué significa? Esto tiene que ver cómo se comporta la curva de demanda, ¿sí?, ante un cambio en el precio, porque no siempre se comportan igual, ¿sí? Entonces,
va a ser elástica, es decir, se va a llamar demanda elástica cuando es el valor mayor que 1, que sería estos casos que nos dio acá, 3 y 1,5, ¿sí? No, todos son mayores que 1. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? La cantidad demandada es sensible a las variaciones de precio. Entonces, cuando aumente el precio, ¿sí?, va a disminuir fuertemente la cantidad demandada. ¿Se entiende? Si aumenta el precio y la elasticidad nos da mayor que 1, eso significa que la cantidad demandada va a disminuir fuertemente. La cantidad demandada de un producto en particular. ¿Y esto cuándo se puede dar? Por ejemplo, cuando existen bienes sustitutos, ¿sí? Es decir, si un producto que yo compro, ahí yo les puse creo que el ejemplo del aceite de oliva, aumenta mucho, yo voy a comprar un alternativo y ese va a disminuir la demanda fuertemente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, esto es más bien económico, ya no tiene que ver con la matemática, ¿sí? Entender que si nos da mayor que 1, quiere decir que va a disminuir fuertemente la cantidad demandada ante un aumento del 1% del precio, ¿sí? Otro ejemplo es este que está acá, un bien de lujo, algo que no es muy necesario. Cuando aumenta el precio y los consumidores dejan de comprarlo porque pueden prescindir de él porque no es un bien de necesidad, ¿sí? Bueno, si la elasticidad es menor que 1, en este caso la demanda, la cantidad demandada es menos sensible ante aumentos de precios, ¿sí? Entonces, esto se puede dar en el caso de que el bien o servicio sea de primera necesidad, es decir, un remedio que aumenta, la gente si lo necesita, lo va a consumir igual, ¿sí? Va a ser muy pequeña el cambio en la cantidad demandada. Y lo mismo, si el otro ejemplo, en este caso, cuando son cosas relativamente baratas, digamos. Por ejemplo, les puse el ejemplo de un lápiz, pero podría ser cualquier cosa. Quizás el aumento del 1% en un lápiz, ¿sí?, es tan poco que la gente lo sigue comprando igual, o sea, influye en poco en la cantidad demandada porque no representa un gasto grande dentro de su renta, ¿sí? Y por último, la elasticidad demandada, la elasticidad de la demanda que nos da 1, la elasticidad es unitaria. Entonces, ¿esto qué implica? Que el cambio de precios impactará en la misma medida en la demanda. Es decir, si subimos un 10% los precios de un determinado bien o servicio, la cantidad demandada va a descender también en un 10%, de la misma forma, ¿sí? Bien. Con esto terminamos el concepto de aplicación de la derivada a la elasticidad, que como les decía recién, lo más importante para nosotros es, además de entender el concepto, esta aplicación de demanda, de la elasticidad de la demanda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta, algo que me quieran preguntar? ¿Algo que pasé rápido y capaz que no se entendió? Acá es el momento en que haríamos un descansito y vendríamos a regla del hospital, pero bueno, en la virtualidad no hacemos eso. Bueno, vamos a seguir entonces. Cualquier cosa ustedes saben que pueden consultarlo en las consultas o si no, o la clase que viene o por medio del aula virtual. Vamos a ver una regla que es la regla del hospital. Cambiamos completamente la mirada, digamos, de lo que estamos haciendo, que también es una aplicación de la derivada para calcular límites, ¿sí? Y tenemos que recordar algo de límite. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos límites habíamos dicho que el cálculo de un límite nos podía dar un número, nos podía dar infinito, ¿sí?, nos podían dar que no existía y también nos podían dar indeterminaciones? ¿Se acuerdan que lo dijimos en la teoría de límites? Y que las indeterminaciones no las íbamos a ver cómo las resolvíamos hasta esta unidad, ¿sí? Y llegó la unidad y llegó el momento. Entonces, la regla del hospital permite calcular límites que nos dan indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿sí? Y se basa en lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, fíjense acá, el límite para x tendiendo a un valor a cualquiera de
f de x sobre g de x. Y esto me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Yo puedo aplicar la regla esta, que se llama la regla del L'Hopital, y calcular el límite de las derivadas correspondientes de cada una de esas funciones, ¿sí? Si eso me da un valor, L cualquiera, ese es el resultado para el límite original que yo estaba buscando. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a hacer un ejemplo que, como digo siempre,